Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con el tipo abstracto de dato lista. Habíamos dejado la clase pasada después de haber visto la representación secuencial y la representación enlazada. Vamos a continuar ahora con otro tipo de representación. He dejado estas filminas para que veamos y analicemos las operaciones abstractas con las que vamos a trabajar en esta nueva representación. Esta representación está basada, vimos la representación secuencial, que la trabajábamos sobre un arreglo, y vimos la representación encadenada, que trabajábamos con variables dinámicas. Vamos a ver ahora una nueva forma de trabajar, que son los cursores. ¿Qué son los cursores? Son enteros que nos van a estar indicando la posición dentro de un arreglo y en cualquier otro tipo de datos. Veámoslo bien. Vemos, suponiendo que tengamos la lista con A1, A2 y A3 como elementos, y tenemos 3 elementos dentro de la cantidad, elementos que vamos a tener, cuando representamos en la lista basada en cursor, también vamos a tener un objeto con dónde empieza la cabeza de la lista y cuál es la cantidad de elementos que tenemos. Y dentro del espacio de memoria vamos a tener, por un lado, el ítem que me está diciendo cuál es el primer elemento, y el que le continúa es lo que se encuentra en el lugar 1. Le continúa el A2 y después lo que se encuentra en el lugar 2, que va a ser el A3, y el -1, que va a ser las veces del null que tenemos cuando estamos trabajando con la representación enlazada. Supongamos que queremos insertar en una lista basada en cursor a un elemento i, un x, y en la posición igual a 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Si trabajamos con la lista enlazada o encadenada, ¿qué hacemos? Tenemos la cabeza que está marcando el primer elemento, vamos a buscar, a generar un espacio de memoria donde vamos a poner el elemento que valga el i que queremos insertar en el segundo lugar. El A1 va a apuntar a ese nuevo elemento y ese elemento en el punto siguiente va a apuntar al elemento que tenía la lista antes. Si nosotros trabajamos esa representación con cursor, va a trabajar en forma análoga. Vamos a tener la cabeza que está apuntando al 0, donde tenemos el primer elemento, en el lugar 0 del arreglo, tengo el A1, luego le continúa el tercer lugar, que es donde voy a tener el i, porque cuando fui a buscar un espacio para generar un new, digamos, obtuve lo que tengo como primer elemento de espacios libres. Por lo tanto, acá tendré que agregar algún elemento más que me sirva para decir cuál es el primer lugar libre que tengo para trabajar. Genero ahí, luego le continúa lo que se encuentra en el lugar 1, que es el A2, luego el siguiente me está diciendo que vaya al lugar 2, donde voy a tener el 3, y termina la lista con el -1. Entonces, como les decía, voy a necesitar marcar o tener de alguna forma indicándome cuál es el primer espacio disponible que tengo para poder insertar. En esta estructura van a convivir, por un lado, la lista enlazada con la información
y una pila con los espacios libres disponibles. De modo que cuando yo necesite obtener una celda, que es lo que yo hago con un new cuando estoy trabajando con la lista enlazada, cuando esté trabajando con esta lista, ese new será equivalente a un obtener celda, que será obtener el primer lugar que tengo en la cabeza de los disponibles, que estará marcado, será el cuarto lugar en este caso, para este ejemplo en particular. Y será una pila porque una vez que yo libere un espacio y lo colocaré como primer elemento dentro de esa pila. ¿Cómo va a ser el suprimir? Bueno, veamos cómo va a ser el suprimir un elemento. Si yo necesito eliminar un A sub 2, ¿qué va a pasar? Cuando yo elimine un elemento, tengo dos formas para trabajarlo. Elimino el elemento, simplemente voy a tener que buscar dentro de la pila la posición 3, voy a recorrer, voy a contar la posición 1, la posición 2 y la posición 3 es lo que tengo como A sub 2. Este es el elemento que quiero eliminar. Entonces, ¿qué hago? Directamente esto me apuntaba la posición 2, está marcada por este elemento en el punto siguiente, me está indicando cuál es el 2. Y si yo quiero eliminar este elemento, lo que voy a hacer es que este, en lugar de apuntarme acá, me apunte a lo que apuntaba este. Entonces ahora pasaría apuntando al lugar 2, ya no a 1. Y esto quedaría como basura. O sea que lo que pasaría acá es que este elemento ya no va a estar apuntando al 1, sino que va a estar apuntando al 2. Y esto que está acá me queda como una basura porque queda inaccesible. No tengo forma de acceder desde la cabeza de la lista, que voy a ir con el lugar, desde el lugar 0, esto me va a ir al lugar 3, donde va a tener el i, este va a ir al lugar 2, que es donde voy a tener el a sub 3, y llego al menos 1. Y de esa forma pude eliminar. ¿Qué va a pasar con esto? Y bueno, voy a generar basura. Voy a estar generando basura que en algún momento puede ser que me diga que tengo la lista llena porque no tengo lugares para insertar y sí tengo espacio de memoria. Entonces, una forma de solucionar esto es valerme de un arreglo auxiliar, pasar toda la información de acuerdo al encadenamiento que tengo y de esa forma volver a tener todos los espacios libres juntos. Eso sería una forma. Y otra forma de trabajarlo es teniendo no una pila de espacios libres, sino teniendo una lista de espacios libres. De modo que los espacios libres también se encuentren enlazados. Que yo cuando haga el inicializar de la pila de espacios libres, yo los encuentre encadenados de modo que al primero le siga el segundo, al segundo el tercero y así sucesivamente. Y cada vez que se elimine un elemento, coloco ese elemento como cabeza de los espacios libres. Vemos con esta representación cómo trabajamos entonces los campos de la información correspondientes a los disponibles a partir de
el 1, voy a encontrar el primer disponible. De esta forma he enlazado también los espacios libres, generando una pila con los espacios libres enlazados, que van a estar enlazados también por el campo siguiente. Por ejemplo, como estamos viendo acá, el disponible está en 1, luego le va a seguir lo que tengo en el cuarto lugar, en el sub 4 del arreglo. Lo que tengo en el 4 va a estar enlazado con lo que tengo en el 5 y así sucesivamente, de modo que al final voy a tener que estar enlazado al final de la lista con un -1. El -1 siempre va a ser las funciones del null. Y la información parte a partir del lugar 0, donde tengo el que le sigue está en el lugar 3, el que le sigue va a estar en el lugar 2, y el que le sigue va a estar en el lugar -1. De esta forma he enlazado los espacios libres. ¿Para qué me sirve trabajar con este tipo de representación? Y supongamos que necesito trabajar en memoria secundaria, que necesito almacenar datos dentro de un archivo. Y yo necesito tener las ventajas y desventajas que tiene el trabajar con la lista enlazada, como las inserciones y supresiones rápidas sin necesidad de hacer los shifteos, que era lo que me provocaba mucha pérdida de tiempo cuando yo estaba trabajando sobre un arreglo en forma secuencial. Esto sería algo como esto, digamos, tendría algo de esta forma. Para poder tener todo almacenado dentro del mismo archivo, yo podría valerme de algunos campos, por ejemplo el primero y el segundo campo, para utilizar como el lugar disponible, y el segundo campo puedo utilizarlo para trabajar en función de la cabeza de la lista y la cantidad de información. Entonces el registro 0 va a trabajar como el disponible. ¿Sí? Yo digo comienzo el disponible a partir de lo que me está indicando el campo 2. En este caso se le ha insertado dentro del campo 1 la cantidad de datos que tengo intercalados, o puede tener alguna información que pueda llegar a ser importante, o en realidad no importa qué información tenga, siempre y cuando tengamos en claro que este campo nos va a estar indicando dónde tengo la cabeza de la lista de espacios disponibles o de la pila de disponibles. Y en el segundo registro, en el registro 1, lo voy a utilizar para tener cuál es la cabeza de la lista y la cantidad de elementos. Basado en eso, yo a partir de ahí ya tengo la información. Los registros que siguen van a representar las celdas donde voy a tener el campo 1 es el que le sigue con el ítem y el campo 2 es el siguiente. Y el primer registro 3 me va a estar indicando que es el comienzo de la lista de los espacios libres. Entonces de esta forma lo puedo trabajar en memoria secundaria también. Siempre hemos estado trabajando hasta este momento con la lista donde hemos estado insertando por posición los elementos, donde hemos dicho quiero insertar un elemento en el tercer lugar, cuarto lugar o en el lugar X que yo estuve mandando por parámetro. Pero ¿qué pasa si yo trabajo con la lista ordenada por contenido? Donde yo ahora voy a trabajar con la información que va a tener un cierto orden en función de los atributos que tiene. ¿Qué modificación vamos a necesitar hacerle a la lista? ¿Qué modificación vamos a tener que hacer sobre todo en las operaciones? ¿Cuáles las operaciones que van a necesitar modificarse? El insertar, por ejemplo, donde yo ahora cuando yo vaya a insertar un elemento, ese elemento, si yo tengo una lista una entrada de la lista que va a ser la lista de A sub 1 hasta A sub n con un n mayor que 0,
y quiero insertar un elemento X. ¿Cómo voy a hacer para insertar ese elemento X dentro de la lista? Y voy a tener que ir buscando dónde va a estar el lugar correspondiente al X, teniendo en cuenta que cada elemento de cada A sub I va a ser menor o igual que A sub I más 1. Entonces, estará insertado el elemento X si es menor o igual que A sub I es menor o igual que ese elemento y ese elemento a su vez sea menor que A sub I más 1. Voy a necesitar colocar en el orden correspondiente al elemento. Supongamos que estoy insertando un 7 y el A sub I es un 6, y bueno, será el elemento que continúa considerando el igual para el menor o para el mayor en alguno de los dos lados. Yo puedo considerar que se encuentre ese elemento. ¿Qué otras operaciones voy a necesitar trabajar con donde yo necesite modificar cuando estoy trabajando con la lista ordenada por contenido? El suprimir. El suprimir también, en realidad lo que yo voy a necesitar es, tanto para el insertar, para recuperar, es buscar la posición previo a insertar, es buscar la posición donde insertar el elemento. Yo podría seguir manteniendo el mismo insertar que tengo, el mismo suprimir que tengo, si yo modifico el buscar la posición. Yo ahora no voy a tener el elemento, voy a tener la lista y la posición donde insertar ese elemento es el que se va a encargar de buscarme el lugar correspondiente para insertar. Entonces, esto lo que me va a hacer es recorrer toda la lista siempre y cuando el elemento que yo traiga para insertar sea menor que el elemento que se encuentre dentro de la lista. Y de esa forma voy a obtener la posición como resultado. Este buscar que antiguamente cuando estábamos trabajando por posición lo veíamos como que no tenía mucho sentido, ahora esta operación nos va a servir para localizar previamente el lugar donde insertar y luego poder trabajar con las operaciones que teníamos antiguamente, sin modificarlas. Primer elemento, último, siguiente, anterior, todos van a trabajar de la misma forma. La única operación que va a necesitar una modificación es el buscar.